Buenas tardes, profesor. Estimados todos, hoy día vamos a exponer acerca de nuestro trabajo final, el motor trifásico, el cual está conformado por estos 6 integrantes que aparecen a continuación. Nuestro trabajo se basa básicamente en todo lo que compone y todo lo que constituye este motor. Sin más preámbulos, pasamos a la introducción. El motor trifásico es una máquina rotativa que tiene como función convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Esta energía eléctrica trifásica se origina por campos magnéticos rotativos en el bobinado, lo que provoca que el arranque de estos motores no necesite un circuito auxiliar. Son más pequeños y livianos que un monofásico de inducción de la misma potencia. Debido a esto, su fabricación representa un costo menor. Por su variedad de potencia y tamaño son muy usados en la industria, no siendo así en el sistema residencial y doméstico, debido fundamentalmente a que en este sector no llega la corriente trifásica. En la industria se emplean para accionar máquinas herramientas, bombas, montacargas, ventiladores, extractores, elevadores, grúas eléctricas, entre otros. Además se fabrican diferentes potencias, desde una fracción de caballo hasta varios miles de caballos. Se las construye para prácticamente todas las tensiones y frecuencias, 50 y 60 Hz, normalizadas y muy a menudo equipadas para trabajar con dos tensiones nominales distintas. A continuación explicaré las propiedades de cada componente de nuestro motor trifásico. Empezamos con el estator. Esta parte fija del motor está constituido por un núcleo y un arrollamiento de vanado. Este forma un conjunto de bobinas barnizadas en alambre de cobre esmaltado. El rotor. Este es el elemento de transferencia mecánica, debido a que este depende de la conversión de energía eléctrica mecánica. Los rotores son un conjunto de láminas de acero al silicio que forman un paquete. También está compuesto por un núcleo laminado con ranuras. Dentro de estas se introducen unas barras conductoras de aluminio o cobre, las cuales se conectan entre sí mediante anillos de cortocircuito. Estas barras y anillos forman una jaula y constituyen el devanado del rotor. La carcasa. Esta parte protege y cubre al estator y al rotor. El material con el cual se fabrica depende del motor, de su diseño y de su aplicación. Por lo tanto, pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, totalmente cerradas, abiertas, a prueba de goteo, a prueba de explosiones o de tipo sumergible. Escudo o tapa. Estos portan los cojinetes, los cuales permiten centrar el eje que soportan la acción del rotor, cierran el motor por sus lados y se unen a la carcasa por el medio de pernos o tornillos de fijación. Balinera o cojinete. Sostienen y fijan ejes mecánicos, además reducen la fricción, lo cual contribuye a consumir menos potencia. Esto ayuda a una óptima operación de las partes giratorias del motor. Arandela de presión. Fija la tapa al anillo exterior de la balinera, sin permitir su giro. Sello. Tiene la función de evitar que el polvo y el agua presentes en el ambiente no accedan a la parte interna del cojinete. Eje. Este permite el aprovechamiento de la energía mecánica transformada por el motor. Pies de fijación. Parte integral de la carcasa y están situados en un plano para que el motor descanse bien asentado sobre su base. Esta base es el elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de operación del motor. Ventilador. Este dispositivo absorbe el aire del medio ambiente y lo hace circular por las ranuras de ventilación de la carcasa. Permite la refrigeración de la máquina con el intercambio de temperatura. Caperuza. Protege al ventilador de cualquier impacto cuando éste esté en movimiento. Ayuda a centralizar el aire absorbido y evita el contacto con operadores o personas del exterior. Regleta de bornes. Los extremos del devanado del motor se conectan a sus correspondientes terminales, lo cual permite la alimentación de estos motores de la red. Caja de bornes. Esta caja de conexiones es un elemento que protege a los conductores que alimentan al motor, resguardándolos de la operación del mismo y contra cualquier elemento que pudiera dañarlos. Proseguimos con mi compañero. Continuando con la exposición, a mí me toca hablar sobre la composición de los materiales empleados en la fabricación del producto. Tenemos a los aislantes, que son un compuesto de alambre esmaltado de alta calidad. Estos
brindan un aislamiento de superficie y son impregnados con una materia de resinosa libre de solventes que garantiza una robustez electromecánica y una larga vida. Para la pintura se tiene que elegir una adecuada considerando que sea tanto para interiores como para emplazamiento a la intemperie. Tomando esto en cuenta, se puede repintar con cualquier pintura que cumpla el estándar, ya sea gris RAL 7030 o de otros colores. Por tanto, entre los dos principales plásticos se tienen los termoestables y los termoplásticos. Se considera este último, los termoplásticos, ya que, como su nombre lo dice, se relacionan a la temperatura de exposición. Es decir, que en una temperatura caliente estos se vuelven deformables o plásticos. O sea, en otras palabras, en altas temperaturas estos se pueden fundir y para obtener diversas formas, y puede ser manejable o manejar de diversas formas. Mientras que se van enfriando a lo suficiente, se endurece en un estado de transición vítrea. No obstante, hay que considerar que cuando se realiza este proceso continuamente, ahí ocurre un desgaste en las propiedades físicas que hay que tener en cuenta. También se consideró el empleo de un lubricador, que dependiendo del tamaño puede ser permanente o también puede estar compuesto por un dispositivo de reengrase. En tanto, se consideró el lingote de aluminio como otro material empleado. La masa de este material es fundido dentro de un molde que facilita su manejo y su estiba. Puede ser utilizado en un proceso de inyectado de aluminio que se realiza a alta velocidad. También se consideró a las chapas de acero, que son un tipo de producto en formas de planchas rectangulares. Estos se componen de una laminación de acero y suelen pasar por tratamientos que aumentan su propiedad de resistencia a impactos y golpes. Por último, se tienen las barras de acero. Estos están destinados a la construcción. Son barras laminadas en caliente y líneas de sección circular, ¿sí? Sus características mecánicas aportan gran ductilidad en trabajos de corte y doblado. Muchas gracias. Mi nombre es John Davirán. En el punto número 4 les voy a explicar todo lo que son el proceso de fabricación de los componentes, en los cuales son 13 componentes. Bueno, iniciamos con el rotor. El rotor, pues, su proceso de fabricación inicia con la materia prima, lo cual es la barra de acero, la chapa de acero y el lingote de aluminio. Continuando con la fundición del lingote de aluminio, el corte y fresado de la barra de acero, perforado y laminado de la chapa de acero, el calado, equilibrado y rectificado, y por último la verificación y las pruebas del componente. Continuamos con el estator. El estator, su materia prima consta de las placas de acero, pues su proceso se da mediante el corte y fresado de la placa de acero, continuando por el remachado y soldado, insertado de aislantes, el bobinado, el encintado, prensado y barnizado, y por último la verificación y pruebas de dicho componente. En tercer lugar tenemos la parte exterior, del cual es la carcasa. Su materia prima consta de las placas de acero y los lingotes de aluminio. Se realiza mediante la fundición, inyección, mecanizado y taladrado, y como siempre es su verificación y pruebas de dicho componente. El siguiente componente es el escudo o tapa. Se realiza mediante la materia prima, que es el lingote de aluminio. Mediante su proceso se da con la fundición del lingote, la inyección, mecanizado y taladrado, los manejos, las verificaciones y las pruebas del componente. Balinera cojinete. Su materia prima, pues, es mediante la placa de acero, y en su proceso se realiza lo que es la extrusión, la fundición, el encintado, prensado y barnizado. Continuamos con la arandela de presión. Ahora su materia prima es la chapa de acero y se realiza mediante perforado y laminado, continuado por el apilado, prensado, troquelado, calado, equilibrado y rectificado, y por último su verificación y prueba.
El sello en este componente pues se realiza mediante la materia prima que es la placa de acero. En su proceso se desarrolla mediante lo que es el corte, fresado, la extrusión, insertado de aislantes, el encintado, prensado y barnizado. El siguiente componente es el eje del motor, el cual se realiza con la materia prima que es barra de acero. En el proceso se realiza lo que es el corte, el fresado, equilibrado y rectificado. Bueno, continuando, el siguiente componente son los pies de fijación. Los pies de fijación se realizan mediante la materia prima que es las placas de acero. En su proceso de fabricación se inicia con los cortes de fresado de la placa de acero, remachado y soldado, perforado y por último el calado. El ventilador, su materia prima para realizar dicho componente es mediante el lingote de aluminio. El lingote de aluminio pues va a pasar por la fundición, por la inyección, mecanizado y por último el taladro. Bueno, el siguiente componente es la caperuza. La caperuza se realiza mediante las materias primas de barra de acero, la chapa de acero, el lingote de aluminio. Pues su fabricación inicia con la fundición del lingote de aluminio, continuando con el corte fresado de la barra de acero, el perforado y laminado de la chapa de acero, el calado y por último el equilibrado y rectificado. Regleta de Bornes. La regleta de Bornes se realiza mediante la materia prima que es la placa de acero. Inicializas con un corte fresado de las placas de acero, un remachado y soldado, insertado de aislantes, bobinado, encintado, prensado y barnizado. Y por último el calado. Y como último componente pues se realizará lo que es la caja de Bornes, lo cual su materia prima se realizará mediante las placas de acero, el cual inicializa con un corte fresado de la placa de acero, su remachado y soldado, el insertado de aislantes, el bobinado, el encintado, prensado y barnizado. Y por último, como en todos los anteriores componentes, la realización de su verificación y las pruebas de dicho componente. Los pies de fijación se realizan mediante la materia prima que es las placas de acero. En su proceso de fabricación se inicia con los cortes de fresado de la placa de acero, remachado y soldado, perforado y por último el calado. El ventilador, su materia prima para realizar dicho componente es mediante el lingote de aluminio. El lingote de aluminio pues va a pasar por la fundición, por la inyección, mecanizado y por último el taladro. Bueno, el siguiente componente es la caperuza. La caperuza se realiza mediante las materias primas de barra de acero, la chapa de acero, el lingote de aluminio. Pues su fabricación inicia con la fundición del lingote de aluminio, continuando con el corte fresado de la barra de acero, el perforado y laminado de la chapa de acero, el calado y por último el equilibrado y rectificado. Regleta de Bornes. La regleta de Bornes se realiza mediante la materia prima que es la placa de acero. Inicializas con un corte fresado de las placas de acero, un remachado y soldado, insertado de aislantes, bobinado, encintado, prensado y barnizado. Y por último el calado. Y como último componente pues se realizará lo que es la caja de Bornes, lo cual su materia prima se realizará mediante las placas de acero, el cual inicializa con un corte fresado de la placa de acero, su remachado y soldado, el insertado de aislantes, el bobinado, el encintado, prensado y barnizado. Y por último, como en todos los anteriores componentes, la realización de su verificación y las pruebas de dicho componente. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar del punto número 6, que son los equipos y los materiales utilizados en el proceso de fabricación. Los equipos de protección.
Los equipos de protección personal para el uso de máquinas que vamos a mencionar posteriormente es el mandil, los zapatos, los lentes de seguridad, los guantes de bandana y los protectores auditivos, que vamos a poder ver una imagen referencial de cada uno de ellos. Las máquinas utilizadas. Como primera máquina tenemos a la fresadora. Una fresadora es una máquina herramienta con un eje horizontal o vertical sobre el que gira una herramienta de corte llamada fresa y que tiene una mesa horizontal a la que se coloca o fija una pieza de trabajo a la que daremos forma con la fresa. Como segunda máquina, la prensadora. La prensa mecánica o prensadora es una máquina para troquelar materiales tan diversos como el cartón, el plástico o metal y que deforma materiales mediante la aplicación de presión. Lo hace gracias a un volante de inercia mediante el cual almacena energía que transmite al troquel, ya sea de manera mecánica o neumática. Como tercera máquina tenemos el horno de arco eléctrico. Los hornos de arco eléctrico, es decir, se calientan a través de electricidad. También constituyen un tipo de máquina denominado para la fundición de acero. Estas máquinas pueden alcanzar temperaturas en su interior de hasta 3800 grados centígrados, lo cual permite que el acero se licúe y se derrita de manera rápida y efectiva. Como cuarta máquina tenemos al torno. Tornear es quitar parte de una pieza mediante una cuchilla o herramienta de corte para dar forma, como conocemos nosotros, moldear. El torno es una máquina herramienta que se utiliza para el tornado rápido de piezas de revolución de metal, madera y plástico. También se utiliza en muchas ocasiones para pulir piezas. Como quinta máquina tenemos la taladradora. Son utilizadas para realizar orificios en superficies mecánicas. Es un tipo de máquina de herramienta. El taladrado es aquel proceso de elaboración de piezas mediante el cual se obtiene como resultado final un agujero. Este agujero puede ser primario o producido mediante una elaboración posterior a la obtención de un agujero primario. Y como última máquina tenemos a la tronzadora. Se denomina tronzadora o hiladora a la máquina utilizada en obra para el corte de madera a un ángulo determinado a la derecha e izquierda de un plano normal de contacto de disco con madera, pudiendo cortar así mismo a bisel. Bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Mi nombre es Carlos Ramírez y la parte que me toca exponer en el proyecto es sobre las normativas que se usan en el proyecto. Para este caso nosotros hacemos uso de la normativa ISO-P, sobre la normativa que se encarga de ver el mecanizado del acero. También haremos uso del ISO-K, que se trata sobre las piezas para automotriz, las piezas de fabricación de maquinaria y la producción con acero. También haremos uso del IEC 60034-1, que son especificaciones generales de máquinas eléctricas rotativas. El IEC 60034-5 es el estándar que define el tamaño de las características. También haremos uso del UNE EN 50102, código ICAM, que nos indica la energía de impacto que el envolvente será capaz de resistir. El UNE 20003 nos indica que si el cobre es trifilado y está en frío, tiene una pureza de 99%. El NOM 001, código 430-57, determina el tamaño del portafusibles. Finalmente, haremos uso del NOM 001, código 430-81, que nos habla sobre el diseño del controlador, arranque y paro del motor. A continuación hablaré sobre el costo de fabricación. Nuestro proyecto está diseñado en 6 elementos, que es el hierro fundido, el aluminio, el hierro de silicio, el acero, el plástico y el cobre. Consta de 13 elementos. La primera pieza es la carcasa, el cual está diseñado en hierro fundido, y este material tiene un costo de fabricación de $1.925 por kilo. Para esta pieza se hace uso de 1 kilogramo con 485 gramos, teniendo un costo total de 2.86 la pieza.
También tenemos la tapa de carcasa, que está diseñado hierro fundido. Esta pieza tiene un peso de 78 gramos y nos estaría costando 15 centavos la producción. La tercera pieza es la cara frontal de la carcasa, el cual tiene un peso de 55 gramos y un costo de $1.06. La cuarta pieza es la cara posterior de la carcasa, que también está diseñado en fierro fundido y tiene un peso de 201 gramos, el cual estaría costando 39 centavos. La quinta pieza es la segunda cara posterior de la carcasa, diseñado en hierro fundido y con un peso de 218 gramos. Nos tiene un costo de alrededor de 42 centavos. Seguimos con el platillo, que es la pieza de aluminio, este material tiene un precio de producción de 35 soles por kilogramos. Para nuestra pieza se hará uso de 41 gramos, teniendo un costo total de $1.44. La arandela, también diseñada en aluminio, tiene un peso de 2 gramos y de este material se hará uso 4 elementos, por lo tanto tiene un costo de producción de 28 centavos. La octava pieza es el soporte de rodamiento, diseñado en aluminio, el cual tiene un peso de 5 gramos y un costo de producción de 18 centavos. Por último, en la elaboración de planos de fabricación de cada componente, vamos a ver cada diseño realizado en el Inventor, un software de programa que permite modelar las máquinas en todo volumen y propiedad física existente. Veremos que hay diferentes planos, diferentes vistas, ensamblados, entre otras muestras. Y aquí se encuentran todas las piezas analizadas en el motor trifásico.